desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a una nueva ocasión a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión terminamos con el último Gran Premio de la temporada 2023. Vamos a contar qué es lo que ha pasado y para ello, para hablar del Gran Premio de Abu Dhabi, tengo conmigo, aparte del equipo, tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola Dani, pues se ha acabado esto. Pues sí, una nueva temporada que finaliza y antes, bueno, nos meteremos luego con el tema de analizar la temporada en otro capítulo, en principio. Antes lo que toca es hablar de este último Gran Premio de la temporada que nos ha dejado algunas cosas que comentar y de alguna noticia que tenemos de los últimos días. Como siempre vamos a hacer una pequeña pausa para una promo y comenzamos. Vivimos en un mundo que lo importante es ser siempre el primero. Llegar el primero. Saberlo el primero. Contarlo el primero. Pero hay veces que la rigurosidad y la opinión prevalecen ante todo. Soy Ezio Auditore y os recomiendo el hangar de la Nostromo. Y comenzamos con una noticia, una renovación de exactamente un piloto. No es normalmente a estas alturas de temporada lo que tenemos en mente, sino que es la renovación entre la escudería McLaren y Mercedes en un pacto multianual, que es como ya son todos los contratos, ¿no? Esta renovación multianual, que pueden ser 2 o más. Es la forma así de digamos, poner un poquito de misterio a cómo se va a dar y que por lo menos va a durar, por lo visto, hasta 2030. ¿Qué es lo que tenemos? Pues nada, la suministración por parte del equipo Mercedes al equipo McLaren de motores, de unidades de potencia, porque al final esto ya no solo son motores, sino que son más componentes que un motor exactamente, y que además en estos próximos años va a ganar mucho más peso en la nueva Fórmula 1 debido a los cambios que habrá en cuanto a los combustibles sostenibles y bueno, pues todo este tipo de cambios que quieren conseguir hacia una transición más verde y que obviamente pues seguramente vamos a tener que revisar tema de motores para poder funcionar con estos nuevos carburantes. Emma, la verdad es que algo que se esperaba, ¿no? Esta renovación. Sí, creo que desde que McLaren volvió a montar Mercedes las cosas están saliendo bien. Tenemos el ejemplo de lo que ha sido la segunda mitad de esta temporada. Y bueno, han extendido su acuerdo hasta al menos 2030 y por una parte sabemos que McLaren va a seguir montando Mercedes y por otra también, fruto de este acuerdo, sabemos que al menos Mercedes a día de hoy como motorista también piensas seguir en la Fórmula 1 al menos hasta 2030, ¿no? Porque 2030 es un periodo de tiempo que está más allá de los contratos que tienen de permanencia en el campeonato, ¿no? Con lo cual, pues es algo a largo plazo y esa es, digamos, los primeros que dan el paso de anunciar cosas así a tantos años vistas, que va más allá, ya digo, del Pacto de la Concordia y tal, ¿no? Donde aparte de firmar lo que se van a llevar de dinerito, también firman a cambio que van a estar en el campeonato una serie de años, ¿no? Con lo cual, pues, en principio Mercedes a día de hoy, pues sabemos que va a estar suministrando motores a McLaren hasta al menos 2030 y por otra parte
la propia Mercedes piensa estar aquí como motorista al menos, en la Fórmula 1 también hasta 2030 como poco. Buena noticia, ¿no? Yo creo que sí. Sí, la verdad es que yo creo que si bien ninguno de los dos equipos, ni Mercedes como escudería, ni McLaren, en este caso también como escudería, han tenido un buen inicio de temporada o el mejor de los inicios de temporada, sí que a lo largo de la misma han ido evolucionando y yo creo que ha sido un poco más de golpe el caso de McLaren, que Mercedes pues ha ido un poco menos escalonado o sea, un poco más escalonado que lo que ha sido el equipo McLaren. Eh, Al final han llegado a un mejor puerto de lo que se esperaba cuando empezaron la temporada. La verdad es que está bien tener esta competición. Han estado prácticamente de tú a tú en las últimas carreras, mitad de temporada para adelante, y yo creo que eso es bueno, el tener esta lucha es bueno. De hecho, luego cuando revisemos cómo ha quedado el campeonato de constructores y también en parte del de pilotos, veremos esto reflejado, ¿no? El que han estado escuderías fuertes en la última parte de la temporada y que nos han dado un poco más de guerra de lo que hemos tenido por arriba. Yo creo que es una gran noticia que esto pueda continuar así, que bueno, pues los equipos sean estables, sobre todo los que están dando algo de juego y no tengamos que andar cambiando cada 2 por 3 los equipos que no son motoristas, de motorista para un lado, motorista para el otro, con esas temporadas raras que suelen tener entre que cambian de motor, se hacen al nuevo motor y que pues, pueden volver a recuperar posiciones, ¿no? Desde luego, esta continuidad para mí me parece buena. Y creo que por esta semana no hubo así mucha más novedad, con todo lo que ha habido de final de campeonato y ahora con los libres que se están disputando, bueno, los test que se están disputando, bueno, pues nos vamos a meter ya directamente en el Gran Premio de Abu Dhabi, que como digo se había celebrado este fin de semana pasado. Emma, no sé si de libres tenemos que destacar algo o si ya directamente nos lanzamos a lo que ha sido la clasificación del Gran Premio. Mira, hoy voy a destacar que en libres estuvo marcado, sobre todo la sesión, los libres 2, que es así de las más importantes de Abu Dhabi, porque como sabéis, Abu Dhabi es un gran premio que empieza anocheciendo, ¿no? Con lo cual la primera sesión, tanto de viernes como de sábado, es plenamente de día y pues no es fidedigna a las condiciones que se van a encontrar después en clasificación en carrera, ¿no? Con lo cual lo importante sobre todo libres 2 y después evidentemente el sábado ya es que esa sesión es la clasificación. Y en los segundos libres estuvo interrumpida en 2 ocasiones por accidentes, sobre todo el accidente más gordo fue de Carlos. Si la semana pasada en Las Vegas sufrió un destrozo debido a la alcantarilla, aquí no hubo alcantarilla mediante y bueno, pues metió la pata y el coche contra las protecciones y le hizo un buen destrozo al coche, ¿no? Bandera roja, la sesión se interrumpió, etcétera, etcétera. Y después, más tarde, en la sesión Hulkenberg también tuvo un accidente, no tan gordo como el de Carlos, pero también se paró la sesión, etcétera, etcétera. Y bueno, todas estas interrupciones hicieron que los típicos long runs y demás historias que hacen en esa sesión, pues que no se pudieran hacer acorde a lo que tenían planificado, ¿no? Y bueno, pues eso nos llevó a una clasificación donde hasta en la propia Red Bull, alguien de Red Bull no confiaba en ver a Verstappen ni tan siquiera en primera línea, algo que a mí me llama la sorpresa, que dentro de Red Bull alguien pensara que Verstappen no iba a ni tan siquiera estar en la primera línea. Me sorprende bastante, ¿no? Pero en fin, eso pasó, ¿no? Y quien desconfiaba de eso era Helmut Marko, ¿no? Que se apostó ahí 500 euros y evidentemente los perdió porque Verstappen logró una nueva pole esta temporada, que creo que acaba el año con 12 poles, buen número. Y bueno, logró una pole bastante fácil, entre comillas, porque el segundo fue Leclerc. Es cierto que Leclerc se quedó relativamente cerca, pero Leclerc en el primer intento de Q3, vamos, iba camino de quedar séptimo, una cosa así. Apretó en el segundo intento y le salió
un muy buen tiempo para ser segundo. Tercero fue Piastri, ahí reconfirmando, si había que reconfirmar algo, que McLaren pues acaba muy bien el año. Cuarto Russell, que la verdad yo creo que al final, si hacemos el resumen de temporada, veremos que Russell en el campeonato de pilotos está bastante detrás de Hamilton, y yo creo que eso nos refleja el nivel de Russell, por unas cosas o por otras, a veces sanciones, a veces alguna pifia suya, a veces el coche que lo deja de tirado. Al final, claro, eso Hamilton no lo ha tenido, y de ahí que Hamilton, en comparación, la diferencia de puntos es muy, muy importante, pero creo que Russell, sobre todo al menos en esta parte final de temporada, acaba bastante más fuerte que Hamilton, que no sé qué tiene en esta última parte de temporada, pero acaba bastante en un nivel justillo, por no decir pobre, teniendo en cuenta que es un tío que ha ganado 7 campeonatos del mundo, ¿no? Quinto Norris, que pues no ha tenido su clasificación, porque en el último intento de Q3 tuvo ahí un latigazo, y se le fue el tiempo y se tuvo que contentar con la quinta posición. Sexto fue Sonoda, que muy bien, la verdad que hizo un gran premio muy bueno, teniendo en cuenta pues lo que pilota y tal, y la verdad mm, o sea, no me sorprendió de Sonoda, porque ya, no sé si fue en su primera temporada con el equipo, en la segunda ya aquí en Abu Dhabi también firmó algún resultado bastante bien, o sea que entiendo que Abu Dhabi a él en especial se le da bastante bien, pero bueno, viendo lo que ha sido la temporada, encontrarse con que Sonoda ha sido sexto, pues ha sido la sorpresa de la clasificación en lo positivo, ¿no? Séptimo Fernando, que bueno, pues Abu Dhabi de por sí no ha logrado grandes resultados Fernando, imagino más por los coches que ha pilotado, que más que porque él no pueda, pero aquí el Aston Martin no tenía para más, y se tuvo que contentar con esa séptima posición. Octavo Hulkenberg, que consiguió colocar al Haas en Q3 y ser octavo. De estas cosas de Haas que dices, o sea, puedes en clasificación meterte hasta en Q3 y quedar por encima de, por ejemplo, Sergio Pérez, que bueno, tampoco es que sea eso un gran logro, pero bueno, ahí está. Pero después lo que es la carrera, por descontado que Haas iba a hundir con todo, y bueno, eso fue lo que pasó con Hulkenberg. En clasificación sí, consigue meter el coche octavo, pero después eso no se acaba materializando en puntos que llevase a la buchaca, ¿no? Como decía antes, Sergio Pérez noveno, le sigue costando. Yo imagino que en invierno hará un estudio o algo, porque sí que es cierto que en carrera, en estas últimas, sí que ha vuelto un poquito a la senda de principio de temporada, un poquito, que no al mismo nivel, porque a principio de temporada ganó 2 carreras y estaba cara a cara con Verstappen, o sea, estamos hablando de súper alto nivel, lo que se presupone, ¿no? Y en estas últimas carreras ha vuelto, en la carrera en sí ha vuelto un poco a esa senda, pero en clasificación no hay tutía, ¿no? Ha pasado al Q3, vale, perfecto, pero en la Q3 ha sido noveno, o sea, vale que todo está igualado y tal, pero pilota es un Red Bull, o sea, noveno es bastante pobre, ¿no? Pero al menos se metió en Q3. Décimo Gasly, que bueno, cumpliendo para Alpine. Y dentro de las notas así más discordantes, pues Hamilton, que se quedó en Q2, se quedó muy cerquita de pasar a la Q3, pero escasas milésimas, pero se quedó en la Q2. Ya os decía antes que Hamilton al final de temporada deja mucho que desear, al menos para mí. También se quedó con Stroll, Albon y Ricardo. Y ya en la Q3 la nota súper discorda, o sea, negativa, es Carlos. Carlos se quedó en la Q1. Y aparte a mí no me gustó un poco el modo de justificar su eliminación, ¿no? Tirando para mí al menos de excusas de que se ha encontrado tráfico y tal. Yo creo que él y el equipo gestionaron mal la clasificación, él venía de darse un trompazo el viernes, y yo creo que no gestionaron bien en cuanto a cuándo salir
en pista y bueno, pues no le salió el tiempo y tiene que asumirlo, yo creo, y tirar millas. Eso de me he encontrado a un Alpine, que después pusieron las imágenes y si eso le ha molestado, pues entonces que abandone la Fórmula 1, porque si eso es molestar, estoy yo muy equivocado. Y incluso Carlos, yo creo que a veces tira demasiado de quejarse, que vale que, por ejemplo, en Las Vegas era momento de quejarse y bien alto, perfecto. Pero, por ejemplo, aquí en Abu Dhabi, yo creo que, mira, tío, no te ha salido y a pensar el domingo hacer lo mejor posible, ¿no? Pero no, es que me ha molestado, pim pam, no sé qué. No, tío, o sea, no te ha salido, has hecho un mal trabajo y a intentar salir y mejorar el domingo. Ya está, no busques, no, es que me he encontrado con este me ha mirado mal y me ha parecido un gato negro por No, tío, o sea, no te ha salido y chimpún, ¿no? La verdad es que Carlos ha acabado mal el campeonato, sumado a lo de Las Vegas, que él no tiene gran culpa, sobre todo la sanción que se comió. Después en carrera hacer el trompo inicial y tal, eso sí que es cosa suya. Pero aquí en Abu Dhabi es que el tortazo del viernes y después la clasificación y después el domingo, que yo creo que la estrategia del equipo, yo no sé en qué demonios estaban pensando, buscando un safety car en Abu Dhabi, que sí, sabemos que el safety car en Abu Dhabi ha salido, tristemente sabemos que el safety car en Abu Dhabi ha salido, pero en 15 ediciones o por ahí que lleva el Gran Premio ha salido en cuántas ocasiones en Abu Dhabi, 3, 4, o sea, sale muy raramente un safety car en Abu Dhabi y tirar la estrategia a ver si sale un safety car en Abu Dhabi, yo creo que el equipo no estuvieron muy avispados en cuanto a estrategia con Carlos, ¿no? Y después el modo de acabar la temporada retirándose a falta de creo que 2 vueltas, porque la estrategia era un despropósito, porque si hubiera hecho la parada que la tenía que hacer, porque hizo los dos primeros stints con Dus, con lo cual tenía que, si acabara la carrera, tenía que entrar para cumplir con la historia esta de utilizar dos compuestos y iba a acabar, ¿qué? 16, una cosa así, más o menos donde salía, decidieron retirarlo. Me parece un poco de equipo pequeñito, ¿no? No de un Ferrari, francamente, ¿no? Y después en clasificación, más allá de Carlos, pues los típicos, Magnussen, Bottas, Guan Yu Zhou y Sargent, un Sargent que no... Quiero hablar de esto de Sargent porque Sargent no tiene tiempo porque los 2 intentos de vuelta rápida en la Q1 fueron anulados porque excedió los límites de pista. Por cierto, unos límites de pista que aquí imagino que lo habréis leído, para Abu Dhabi la FIA estaba probando un sistema de inteligencia artificial para atajar el tema de los límites de la pista. Al parecer hasta ahora lo que estaban utilizando eran gente, directamente ponían a 3, 6, 7 personas a ver las vueltas y mirar si salía o no salía, ¿no? Pero Y mirarlas como, Inma. mirarlas con cámaras, este sale, este no. Pero Así, con una cámara cenital, con una cámara sí, con las con cámaras que onboard, tienen, o sí, sea, con las cámaras que a veces nos han enseñado a nosotros, o otras de seguridad, no sé exactamente, pero, o sea, poniendo a gente a mirarlo, ¿no? Acompañado con algún tipo de sensor. Y claro, eso lleva su tiempo, imagínate, ¿no? De ahí lo que vimos en Austria y ahora no recuerdo, en Qatar creo que fue, ¿no? Y ahora han dicho, pues vamos a utilizar un poco de inteligencia artificial y se ha notado un poquito aquí en Abu Dhabi porque el tema de los límites de pistas, también es cierto que habría que probar esto en un circuito tipo Austria o propenso a que haya límites o sea, que se sobrepasen los límites de pista. Pero aquí en Abu Dhabi al menos yo sí que noté una cierta agilidad en, este se ha salido, pumba, le quitamos el tiempo. El caso es que lo que quería comentar de Sainz es que por eso superó los límites de pista las 2 vueltas sin tiempo, pero lo dejan correr bajo la premisa de que, bueno, esto el Sainz en libres y tal no es un peligro, tiene la superlicencia y a correr. Pero me llama mucho la atención porque no es la primera vez que pasa, que hace años que se volvió a incorporar al reglamento la regla del 107% para, imagino, quitarse de en medio
la posibilidad de que ciertos equipos, pilotos que no dan un palo, pues hagan el ridículo en carrera, pues quitárselo de en medio, ¿no? Y sin embargo, pues se pueden dar circunstancias de, por ejemplo, la de Sargent, de que el tío no hace un crono porque se le anula, pero lo dejan correr. O sea, si pones una regla del 107% y no se cumple, pues le prohíbes correr, que haga un tiempo, ¿no? O si no, cárgate la regla, porque no sirve para nada a día de hoy. La regla del 107% está ahí o sea, sobra del reglamento, ¿no? Tal como Es que está a día de hoy. yo creo que nunca se llegó a aplicar, nunca. Yo creo que no, o sea, o sea, es que sobra, ¿no? Claro, o sea, realmente, o sea, a mí lo que no me parecería bien es que no dejaran correr a Sargent, entendámonos. L- En este caso, lo que sobra es eso, es la regla, o sea, al no aplicarla, están, por así decirlo, corrigiendo la mera existencia de esa regla. Ya, y después ves que corre a discreción de los comisarios, y en cambio, lo que pasó con Carlos en Las Vegas, Carlos se tuvo que comer la sanción porque los comisarios no podían hacerle el bypass y ala, venga, porque ha sido un tema. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Que, sí, aquí la regla dice que Sargent no debería haber corrido la carrera, pero a discreción nuestra, porque consideramos que Sargent es un piloto que ya ha hecho X kilómetros y tal y es seguro, pues lo dejamos correr. En cambio, con Carlos no hace ninguna discreción en Las Vegas ni hostias. Te comes las 10 posiciones de sanción y ya correr, ¿no? Son este tipo de cosas de que si quieres, puedes, ¿no? Pero en fin, así está planteado, ¿no? Y después creo que, Bueno, lo de Carlos, yo no, o sea, no sé si es cuestión de meterse, o sea, pero estando de acuerdo contigo, para mí también son historias diferentes, en el sentido de que el mero, o sea, el dejar correr a Sargent, pues no supone mayor perjuicio para el resto de equipos que el mero hecho de tener un rival menos, así, ¿no? Pero en el momento en que Carlos Sainz cambió el motor y, bueno, la batería, bueno, no me acuerdo ya, o sea, es que claro, el bueno, destrozo fue Juan, tan gordo que nunca se tuvo que cambiar sabe. O varias sea, cosas. imagínate Ya, que. pero a lo que voy es que los otros dirán, jolín, a mí también yo también hubiera querido que o sea, que una etapa me hubiera fastidiado el coche, porque de esa manera cambió el motor y tengo un motor nuevo para 2 carreras que, sin embargo, tendría que andar trasteando con uno que vete tú a saber los kilómetros que ya tiene. Es decir, el hecho de cambiar el motor le está produciendo un beneficio que no tienen el resto de equipos. Me estoy poniendo en plan abogado del diablo, ¿no? Entonces, quiero decir que el hecho de sancionarlo tiene más justificación el hecho de haberlo sancionado que en este caso. Es decir, que para mí no son comparables los casos, ¿no? En un caso podría haber terceros perjudicados y en el caso de Sargent no. Terceros perjudicados por el rollo de decir es que ahora tengo un rival con un motor en pata negra, digamos, cuando yo tengo que estar corriendo con un motor, pues eso, que ya tiene no sé cuántos kilómetros. ¿Y por qué? Pues por el mero hecho de Pero que... no sabes lo que va a hacer Sargent en la carrera. Por ejemplo, se choca, provoca un safety car y provoca una bandera roja, y esa bandera roja, según estemos en qué estancia estemos de la carrera, puede hacer que gane uno u otro. Ya, pero... no sé, bueno, no sé, para mí no son cosas comparables. Es decir, el que haya determinadas cuestiones que estén a la discreción o sea, al criterio de los stewards, pues hay veces que me parece mejor que en A ver, otras, ¿no? también lo de Carlos tampoco es que pase todos los días. O sea, si me dices que se quejan o sea, si tiran de excusa los equipos, te digo, vale, pero lo de Carlos, con una tapa de alcantarilla te reviente el coche, pues no pasa todos los días. Yo creo que una excepción A ver, está. que yo estaba haciendo abogado del diablo. Yo probablemente, o sea, casi seguro que no lo hubiera sancionado si estuviese en mi mano. Pero sí que entiendo que otros equipos se quejen, que le digan, no, mira, o sea, vale, o sea, lo que no puedo, o sea, lo que no podemos permitir es que este tío, que es rival directo mío, vaya a tener un motor nuevo sin ningún tipo de sanción. Pero lo de Carlos iba más en la propia carrera de Las Vegas,
más que pensando en el futuro, que en este futuro era la siguiente carrera de Abu Dhabi. O sea, Ya, pero lo que los quería, motores son los que son. ya, pero me Entonces, refiero, lo que querían si le quedaba un motor para acabar la temporada y estrena uno nuevo, pero lo que querían los rivales en Las Vegas era que Carlos pringara 10 posiciones para que saliera 10 posiciones peor en Las Vegas. No que. ya, hombre, es que lo que no vas a hacer es estarle, ¿cómo se dice? Cobrando esa ventaja durante todos los grandes premios con el que corras con el motor nuevo. La sanción es única. Punto. Ya. Y con esta clasificación y estas decisiones que, como veis, nos han parecido polémicas, nos plantamos en la carrera el domingo, una carrera en la cual en la salida ya hemos empezado a tener pues ataques y alguna cosa interesante. Si bien las primeras 3 posiciones se mantenían con un Leclerc intentando adelantar a Verstappen, pero no era capaz, y que bueno, pues al final el piloto monegasco se terminaba pegando a lo que podía al coche más Verstappen. Sí veíamos pues que Norris ganaba la partida a Russell, por ejemplo, que en un principio Alonso adelantaba a Tsunoda, pero que poco después recuperaba esa posición perdida del equipo, el piloto japonés, y a partir de aquí, bueno, pues un poco de movimiento en la zona trasera, un trenecito de DRS, porque Max Verstappen se escapaba, ya le metía el suficiente tiempo como para que Leclerc lo viese, pero que no pudiese abrir el DRS, ya le sacaba algo más de 1 segundo y 3 décimas, y teníamos ya los 2 McLaren por detrás pegados al piloto de Ferrari. Su compañero Carlos Sainz, bueno, subiendo plazas por la parte de atrás de la parrilla con los problemas que había tenido. Hamilton también ganando alguna posición más. Veíamos también un poco esa lucha entre los 2 McLaren que después también iban persiguiendo a Charles Leclerc, y que se materializaba en que Norris adelantaba a Piastri, se colocaba tercero. La verdad es que bueno, estos 2 pilotos han estado estas últimas carreras a un gran nivel, cualquiera de los 2, y desde luego salientar el papel de, y voy a decirlo entre comillas, rookie de Oscar Piastri, que lo lleva más que nada en el título, porque desde luego yo creo que esta temporada ha hecho una primera temporada muy brillante y ha demostrado todo el lío que hubo la temporada pasada con su fichaje por Alpine y luego finalmente por McLaren. Se va formando, como decía, un pequeño trenecito detrás de Charles Leclerc con el tema del DRS, se van juntando y hasta la 12ª posición detrás de Charles Leclerc. Todos pueden abrir DRS, todos van muy juntos intentando abrir pues un poco más de hueco o llegar al piloto anterior, y bueno, poco a poco vamos viendo pues Carlos Sainz vuelta a vuelta va ganando alguna posición más, la cabeza ya está rodando prácticamente a 1.30, si bien Verstappen un poquito más lento digamos a 5, 6, 7 vueltas del principio de la carrera. Llega también George Russell de nuevo al segundo de los McLaren, ataca a Piastri, piloto australiano que ya no tenía el DRS de su compañero de equipo, y el de Mercedes se acerca, y tenemos que ver cómo el de McLaren le defiende la posición y por lo menos estas vueltas lo está manteniendo detrás. Ya en la vuelta 8 tenemos las primeras paradas para montar neumático, para montar el segundo juego de neumáticos. Dani Ricciardo y Kevin Magnussen son de los primeros, se meten a cambiar el neumático a neumático duro, y aquí es cuando ya empezamos a ver que la degradación es más alta de lo que se esperaba y que por lo tanto no va a ser nada extraño ver estrategias a 2 paradas cuando pensábamos que habría equipos que irían a una. Se va viendo como en esta
parte de la carrera, muchos pilotos van alternando vueltas rápidas con tiempos más lentos. Todo indica que están intentando gestionar ya los neumáticos, que con 9 vueltas empiezan ya a dar síntomas de estar, digamos, dando muestras de degradación. Cuando llegamos a la vuelta 10 tenemos una situación de carrera en la cual todas las posiciones en la parte delantera parecen estar así bastante claras, salvo la que se están disputando Piastri y Russell, la cuarta posición, que aquí pues está habiendo lucha entre el piloto inglés y el piloto australiano. Luego lo que tenemos un poco más adelante es que Oscar Piastri se pasa de frenada y bueno, George Russell es el momento que utiliza para poder adelantar al piloto australiano y colocarse en la cuarta posición. Por delante, como decíamos, bueno, pues están rodando a buen ritmo. Verstappen y Leclerc son los que más rápido van. También George Russell, que ha estado rodando muy, muy rápido. Y vemos por detrás que Checo Pérez va dando cuenta de pilotos como es Pierre Gasly y que está alcanzando ya a Fernando Alonso. La vuelta 13 es el turno, por ejemplo, de Fernando, que cambia a neumático duro y ya digamos que da muestras de que van a ir a 2 paradas en el equipo Aston Martin, por lo menos con Alonso. Esto provoca que también haya otros pilotos que intenten protegerse o ganar en estrategia a Fernando. Uno de ellos es Piastri, que calca la estrategia y que bueno, sale justo delante de Fernando Alonso, se protege del piloto asturiano y que luego Fernando Alonso intenta adelantar en pista con las ruedas más calientes que lo que podía tener Oscar Piastri, pero no puede adelantar al McLaren. Norris también hace la parada, le cuesta un par de segundos salir, una mala parada del equipo McLaren, que lo hemos visto hacer muy buenas paradas este año, pero esta no ha sido de las mejores y pierde posición con George Russell, ¿no? Esa tercera posición que tenía Norris, pues la perdería ahí con Russell, esa posición virtual, ¿no? Y empezamos a ver ciertos enganches entre varios pilotos. Tenemos toque entre Gasly y Hamilton, que pues se va con un endplate del coche dañado y tiene que entrar en boxes a cambiar neumáticos y bueno, ya intentan arreglar lo que pueden de ese desperfecto. Empezamos ya a tener pues a Russell haciendo vuelta rápida de carrera en la vuelta 17. Es el primero en bajar del 1.29 y es justo en esa vuelta cuando Max Verstappen también entra a cambiar neumáticos sin mayor problema, con una estrategia que le mantiene en primera posición sin ningún tipo de problemas de tráfico ni nada similar, ¿no? Lo tenía todo en cara y no tiene ningún problema. Después de esta vuelta 17 donde entra el líder, donde entra Max Verstappen, entran Leclerc, Checo, Gasly. Empieza ya a verse como todo el mundo entra a cambiar esos neumáticos por unos duros para intentar hacer un stint largo y con más calidad de neumático de lo que se había estado viendo en las primeras vueltas, ¿no? Esa degradación que habían presentado los compuestos más blandos. Con esto tenemos a Yuki Tsunoda virtualmente como líder de la carrera, pero bueno, tendrá que parar y no tiene un coche como para poder mantenerse en pista para poder reclamar esa posición que virtualmente lleva en la carrera. Poco a poco, por detrás, lo que vemos es como los pilotos que han entrado se van deshaciendo de pilotos que todavía no han entrado, como pues es George Russell con Bottas, y es el piloto inglés el que se acerca ahora a Charles Leclerc, después de haber adelantado a los pilotos de McLaren. La verdad es que Russell ha estado aquí recuperando posiciones durante toda la carrera, pensando sobre todo en esa segunda posición en el campeonato de constructores, que estaban luchando con Ferrari, una Ferrari que tenía pues a su segundo coche muy retrasado en el caso de
de Carlos Sainz, y que desde luego pues los dos coches de Mercedes tienen una buena ocasión para arrebatar esa segunda posición a este rival que ha sido duro durante toda la temporada, ¿no? La lucha que han tenido los dos pues ha sido larga e intensa. Nada, por detrás de todo esto pues sigue un poco de adelantamientos entre coches que no tienen nada que decir en el top 10. Y nada, volvemos a ver pues algunas luchas que se va acercando. Por ejemplo, Alonso termina acercándose de nuevo a Piastri. Bueno, pues no consigue pasarlo Alonso, pero bueno, ahí está. Luego vemos como Carlos Sainz, en una estrategia distinta, pues entra en boxes, igual que Lance Stroll. Ellos salían con neumático duro de principio, con lo cual, bueno, pues ya empezábamos a ver un poco que a partir de la vuelta 22, 23 se iba cayendo, con lo cual los que han cambiado del medio al duro, pues sabremos que con unas 30 vueltas de carrera más o menos, 30 y tantas vueltas tendrán que volver a entrar para volver a cambiar ese neumático, ¿no? Por la parte de delante también vemos lucha con Checo Pérez y con Fernando Alonso. Checo le mete el coche. Fernando Alonso se protege un poco todavía con el DRS que le da Oscar Piastri, pero la velocidad de Checo Pérez, que bueno, también estaba luchando por llegar al podium, pues la verdad es que pasa con facilidad a Alonso y ya se dirige hacia Piastri, que bueno, pues lo pasa sin demasiado problema, ¿no? No es un rival demasiado duro para el coche de Checo Pérez, a pesar del ritmo que tiene en esta parte final de la carrera y de la temporada los McLaren. El ascenso además de Checo Pérez, bueno, pues tendrá sus consecuencias hacia final de carrera, y desde luego es una carrera que está haciendo el piloto mexicano que nos va a dar una parte bastante emocionante hacia el final. Mientras tanto, los coches ya adelantados, Alonso se sigue acercando intenta acercarse más todavía a Piastri, intenta adelantar, pero bueno, todavía no está lo suficientemente cerca. Y por detrás también viene Hamilton acercándose a este grupo de dos pilotos, y que, como decíamos, está pensando en ese subcampeonato de constructores y los puntos que pueda conseguir para adelantar al equipo Ferrari. Con el Ecuador ya pasado, la carrera está muy marcada para Max Verstappen, no tiene mucho problema. Por detrás, prácticamente decidido el podium, que lo tendrá prácticamente Charles Leclerc, y vemos también que George Russell pues apunta a esa tercera posición del podio. Lo que aquí vemos también es la recuperación de Checo Pérez. Ahora el próximo rival que tiene es Lando Norris. Poco a poco se va acercando, y aquí bueno, pues termina presionando para llegar al piloto inglés. Y la verdad es que bueno, el trabajo de Checo Pérez ha sido de martillo pilón, ¿no? Poco a poco ha ido poco a poco recuperando y se ha ido acercando más según ha ido avanzando esta segunda parte de la carrera. Como decía antes, a partir de la vuelta 35-36 veríamos ya de nuevo cambio de neumáticos, y más o menos es cuando se ha producido. La vuelta 35 cambiaba Norris al segundo juego de neumáticos duros. Sale por detrás de Stroll, y que indican a Russell también que entre para poner los neumáticos, el segundo juego de duros, ¿no? Aquí Russell pues tiene sus dudas, las expresa por la radio, pero bueno, que le ponen los neumáticos duros, que ven que es la mejor elección para ese final de carrera. Paran en la vuelta siguiente tanto Leclerc como Hamilton. Leclerc tiene que protegerse de Russell, que es el que le veía siguiendo los talones, y Hamilton intenta hacerle un undercut a tanto Alonso como a Piastri, que son los siguientes en parar en la vuelta 37.
La posición de Alonso la pierde con Hamilton, sí que se produce el undercut, pero Piastri no pierde esa posición. Bueno, aquí tenemos ya a Fernando Alonso y a Hamilton enzarzados en una nueva contienda, peleando por puntos, no por podium. Alonso, mientras se quejaba de que el coche era de lo más lento que había en recta, por mucho, pues se acerca hacia Hamilton y una vuelta más tarde consigue adelantar al piloto británico, que bueno, se queja un poco de que le ha frenado antes de lo debido y que bueno, que por eso lo había conseguido adelantar, ¿no? Vuelta 39, tenemos ya de nuevo a Fernando Alonso por delante de Hamilton. Luego tenemos otra guerra también entre Sainz, Piastri y Ocon. Sainz pues intentaba también ganar puntos para su equipo, para esa segunda plaza en el campeonato de constructores. Si bien no estaba en una buena posición, pero bueno, él ha puesto empeño y ha seguido trabajando pues para ganar o intentar sacar los máximos puntos posibles en una carrera complicada para él. Seguimos viendo la vuelta 42, veíamos grandes tiempos de los Red Bull sin haber cambiado de neumáticos todavía, estaban en 1.29. La verdad es que Checo sigue batallando con Lando Norris, calculando bien pues, los tiempos que tiene que hacer para mantener los neumáticos y sobre todo para conseguir alcanzar al piloto inglés. Y nada, la vuelta 43 es cuando por fin para Checo, regresa unos 3 segundos por detrás de Lando Norris y digamos que continúa su escalada, va recortando poco a poco, al final se mete en la zona de DRS y cuando Checo intenta adelantar, bueno, se tocan, se ha producido un contacto leve y bueno, pues en principio dirección de carrera anota el incidente y lo estarán investigando en breve. Al final, Checo Pérez sí que consigue adelantar a Norris, se coloca en cuarta posición y Norris se queja de cómo ha sido el incidente con Checo Pérez, que ha sido él quien ha iniciado el contacto, que le ha dejado muy poco espacio y nada, la investigación, pues como decimos, está ya en curso. El objetivo ahora de Checo es meterse en el podio, tiene a Russell por delante a menos de 4 segundos y le ha estado recortando vuelta a vuelta pues como medio segundo. Momento interesante de todo esto es, a falta de un par de vueltas para finalizar la carrera, llega la sanción de Checo Pérez, que bueno, con ese toque de Lando Norris le meten 5 segundos que se añadirán al final de la carrera, ya que Checo Pérez no tiene que volver a parar, no tendrá la sanción en una parada, sino que se añadirán al final. Con esto, pues Charles Leclerc se lanza por una estrategia interesante, que es intentar sacar a Russell del podium, intentar que no sume todos los puntos necesarios para ponerse en segunda posición en el campeonato de constructores y a partir de ahí lo que hay es una ralentización del piloto monegasco que finalmente deja pasar a Checo Pérez, que ha adelantado antes a Russell, y intentando que Checo Pérez intente sacar esos 5 segundos de ventaja sobre por lo menos el tercer clasificado, que sería, o el cuarto clasificado, que es Russell, para que no llegue a entrar en el podium después de la sanción, ¿no? Finalmente, pues no funciona así. En primera posición entra Verstappen, finalizando la carrera. Segundo, entra Checo Pérez, pero con la sanción. El segundo será Charles Leclerc y el tercero será George Russell. Checo Pérez quedará finalmente cuarto tras aplicar la sanción. Luego quinto y sexto son Lando Norris y Oscar Piastri, con los dos McLaren. Séptimo ha sido Fernando Alonso, que se las ha tenido al final con Yuki Tsunoda, que ha sido octavo. Noveno ha sido Hamilton y décimo ha finalizado Stroll con el segundo de los Aston Martin. Por detrás de ellos
Ricciardo, Ocon, Gasly, Albon, Hülkenberg, Sargent, Guan Yu Zhou, y sin finalizar la carrera pues han quedado Carlos Sainz y bueno, luego con una vuelta de diferencia Valtteri Bottas y Kevin Magnussen. A mí me sorprendió un poco la decisión de los comisarios con respecto a la colisión que tuvieron Pérez y Norris, porque sí que es cierto que Pérez pues pierde el ápice de la curva, pero creo que también Norris tiene espacio en- por el exterior. Se tocan, sí, se tocan, pero de ahí a meterle 5 segundos a Pérez, no sé, yo lo encontré excesivo, eh, esta sanción a Pérez, ¿no? Pero bueno, se la acabaron cascando y después lo que sí, sí, o sea, ¿cómo es posible que Ferrari, todo esto de que Leclerc dejara pasar a Pérez para conseguir el margen de 5 segundos y que Pérez se intercalara entre Leclerc y Russell para así acabar empatado a puntos, pero como Ferrari tiene una victoria, pues quedar segundo en el Mundial de Constructores? ¿Cómo eso se les ocurre en la última vuelta? O sea, no, señores. Eso fue cosa de Leclerc, yo creo. Que el tío estaba haciendo cábalas y él mismo se montó la película y le pudo haber salido bien. Bueno, yo no eché las matemáticas, pero lo que pasa es que lo hizo mal. O sea, una vez que le dejó espacio a Checo, lo que no podía era conseguir esos 5 segundos de diferencia entre Checo y Russell, quedándose a distancia de DRS del propio Checo. Lo que tenía que haber hecho era dejar, o sea, ralentizar el paso de Russell. Lo que pasa es que, claro, ahí lo que tendría miedo es de... Es decir, la idea era que Leclerc quedar a menos de 5 segundos de Pérez, pero que Russell sí quedase a más de 5 segundos de Pérez. Entonces, para conseguir eso, lo que no puedes hacer es pegarte a Pérez. Tienes que, de alguna manera, conseguir que haya un gap entre Russell y Checo. Y entonces era Sí. arriesgado, porque claro, te arriesgas por un lado a que Russell te adelante a ti, con lo cual ya te quedaría cara de tonto total. Y por otro lado, estar al filo para eso, para conseguir eso, estar tú justo a menos de 5 y Russell a más de 5. Pero oye, si realmente lo que quería era ser corredor de equipo y darlo todo por ese campeonato de constructores, pues oye, lo tenía que haber hecho bastante mejor. No era solo pensarlo, sino ejecutarlo. Y yo creo que la pensada se le dio bien, pero la ejecución no tanto, porque claro, es eso. O sea, lo que no puedes hacer es quedarte a distancia de DRS de Pérez, porque él se queda a distancia de DRS tuya y con lo cual esos 5 segundos pues ya no se Pero consiguen. aún así el problema no fue esto, porque esto fue una ventana que se le apareció No, el problema fue Sainz en esta claro, carrera. claro, fue Carlos que ya saliendo último, planteas una estrategia o verlas venir con el safety car, lo que decía antes, pues no sé qué demonios estaban pensando en Ferrari, la verdad me sorprendió muchísimo, muchísimo que Estaban esperando lo del safety car. ya, Lo pero dijeron en la vale, carrera y como eso no le salió, pues... pero lo que, vale, puedes esperar, yo qué sé, 5 vueltas, no sales, pero lo que no puede ser es que retires a un coche a falta de 2 vueltas o una vuelta, ya no me acuerdo, para acabar el campeonato. O sea, yo eso es de, lo decía antes, de equipo pequeñito, joder, de un Haas o una cosa así, ¿no? De Ferrari. Mira, pues has pringado, pues mm, asúmelo. Claro, es la honrilla de acabar la carrera. En Claro, eso estoy o contigo, sea, pero a mí lo que sí que me pareció bien fue el hecho de una vez planteada esa estrategia de decir o nos sale un safety car o estamos perdidos, bueno, pues mantenerlo hasta el final y esperar eso a ultimísima hora para entrar a cambiar neumáticos. pero es que además si ves Pero bueno, la parada de Carlos más o menos es junto a la de Stroll y Stroll entra a la 42 y Stroll acaba en puntos, ¿no? Que es justamente de los últimos que adelantan a Carlos. O sea, yo creo que Carlos, vale que estuvieron esperando el safety car, ¿no? En la 30 y pico, 37, 35, 38. no, Ya pero son Carlos para en la 56, ¿eh? ya, o sea, no, para en la 56 para retirarse. Claro.
Bueno, metió blandos y creo que se retiró a la siguiente. Sí, bueno. O sea, quiero decir, acabó no en sé la qué- 50. O sea, no llegó a. Bueno, no sé. Sí, No, no sé la verdad es que a esas exactamente alturas ya ni me fijaba en lo que estaba qué haciendo. demonios pasó al final de todo con la historia esta, pero que lo plantearon mal, yo creo. Lo plantearon mal cuando el objetivo era pues intentar juntar los puntos necesarios para ser segundo en el campeonato de constructores, que buena parte de la carrera más o menos lo habían conseguido porque el diferencial no era muy complicado de conseguirlo. Eso sumado a que Hamilton, pues como decía antes, no ha hecho un gran final, pues o sea, es que tampoco era muy difícil llegar a conseguirlo, pero hicieron justo lo que la manera para no acabar consiguiéndolo, ¿no? Se les apareció la jugada esta de Pérez y tal, y sí, lo que dices tú, Leclerc intentó ahí la jugada mágica, no salió y bueno, pues acaban con una sensación no una gran sensación, francamente. No, y un poco injusto. Por terminar el tema de Sainz, me parece. A ver, injusto no lo es porque es lo que es. Pero que Sainz al final acabe séptimo del Mundial me sabe a. Caray, yo creo que estas dos últimas carreras han tenido al final un peso en el cómputo general del campeonato que no creo que refleje lo que ha sido la realidad del campeonato. Sí, Yo me voy con esa sensación. O leía que sea, desde Schumacher en el 96, que lo descalificaron por lo que pasó con Villeneuve, desde ese año que un piloto en la última carrera no perdía tantas posiciones en el Mundial de Pilotos como Carlos. O sea que claro, es que estaba iba, cuarto, i- sí, ¿no? podía quedar cuarto, iba quinto, creo, quinto por ahí, y Y acaba podía haber séptimo. O sea, acabado cuarto y acaba séptimo, ¿no? De hecho, lo hablamos en el podcast anterior, de que más o menos malo sería que no mantuviera quedar por delante de Leclerc. Y mira, pues al final, incluso peor, que no ha quedado ni por delante de Leclerc, encima ha sido séptimo, que bueno, al final, si no eres campeón, ser segundo, tercero, cuarto, sí, es la honrilla, tal, genial, pero bueno, ahí está la... ya, pero que para buscar su nombre tengas que bajar tanto la vista, no sé, no. Yo personalmente creo que es eso, que estas dos últimas carreras han. No voy a decir desvirtuar porque es eso, o sea, las matemáticas, o sea, estás donde te mereces estar. Si o sea, quiero decir, los puntos valen tanto los de la primera carrera como los de la última, y los puedes perder en la primera o los puedes perder en la última. Pero Pero durante todo el campeonato teníamos la sensación claramente de que Carlos Sainz era top 5, seguro, yo creo. Y se va a la séptima, entonces te quedas un poco ostras. Pero es que si Carlos si quiere dar el paso definitivo, o sea, estos accidentes en libres se tienen que acabar. O sea, tú a Y lo de la Verstappen, Q1, o sea, eso es, sí, eso es lo que, o sea, esas cosillas se tienen que acabar. que Leclerc haya quedado segundo, o sea, perdón, segundo en la clasificación, solo por detrás de Verstappen, y que Carlos no haya llegado ni a la Q2, no tiene perdón de Dios, vaya. Se tienen que Porque es que acabar además, y, luego lo comentaremos, pero por ejemplo, a Fernando le costó mucho adelantar a Carlos. Es decir, el Ferrari corría también. bueno, eso también es más la parte que el Aston Martin velocidad punta es un negado, ¿no? Sí, pero o sea que sí, lo hablaremos después, pero vaya, Fernando adelantó un montón gracias al DRS, pero a Carlos Sainz lo tuvo que adelantar eh, colándose justo en la curva antes del DRS, del primer No, al DRS. final Carlos lo adelantó por punta, ¿eh? O sea, no tuvo que hacer No, 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 ninguna no, no. peripecia, ¿eh? No, no. O sea, es que además lo acabo de ver hace un ratito. O sea, vamos a ver. Hay dos zonas de DRS. Bueno, pues antes de llegar a la primera hay una curva así bastante, es una especie de horquilla. Pues lo adelantó en esa horquilla. Cuando generalmente venían adelantándose al final de DRS o en la recta, por pura velocidad. Ah, sí, sí, Y sí, es cierto, es Fernando se cierto. mete en el interior de la curva 5. Yo Sí. creo es que además creo que es el mejor adelantamiento.
Sí, de sí, toda la carrera, en la curva porque es algo donde Verstappen inesperado. adelantó a Hamilton, sí, antes de Mm. la recta, sí. Entonces sí. es eso, se mete por el interior y si no, o sea, lo intentó varias veces y Carlos Sainz no se dejaba Bueno, adelantar, con también lo te digo cual... que después Carlos cedió, porque con la punta, el diferencial de punta que hay entre un coche y otro, ha dicho, bueno, me ha adelantado al final de recta, venga, va a ir más rápido que yo, no le meto el coche porque le estoy jodiendo, es compi, no le voy a meter el coche, ¿no? Pero Sí, pero bueno, un poquito más y se queda sin llegar a su noda por culpa de lo que lo retrasó. O sea, lo que quiero decir es que el Ferrari no iba tan mal. Tenía... no, o sea, Si Leclerc ha Carlos sido Sainz hubiese segundo. llegado a la Q3, hubiese salido en una posición bastante más adelante, hubiese planteado una carrera en el que no estar buscando la lotería del safety car, pues hubiera hecho más de 2 puntos seguro. Con lo cual Ferrari hubiera quedado Segundo. por delante de Mercedes en el campeonato de constructores, porque la carrera de Hamilton también es un poco quién te ha visto y quién te ve, y, y muy probablemente también hubiese quedado en el campeonato de pilotos bastante más adelante. O sea que un desastre. Bueno, el año pasado le salió bien la jugada de las últimas carreras y quedó bastante arriba. Este año pues se ha torcido, ¿no? Carlos tiene puntos a mejorar y desde luego, bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? Los accidentes en libres, eso se tienen que acabar. Los mejores pilotos no tienen accidentes y si los tienen es en momentos pues, no sé, súper contadísimos, ¿no? Lo que no puede ser es que unos libres 2 de Abu Dhabi, pues de repente revientes el coche, o sea, ¿qué pinta hay un accidente, no? Y después esas cagaditas de Q1, Q2 y después excusas de no, es que me he encontrado con un Alpine que me ha fastidiado. No, no, tío, no te ha fastidiado la vuelta, no, es que no has planteado bien la Q1 y te ha salido rana, ¿no? Y después también lo que no puede ser es que en Monza, Singapur, esa sección del campeonato, estés al nivel de Verstappen o incluso mejor, haciendo 2 poles consecutivas, ganando una carrera, siendo el único piloto alternativa a Red Bull que ha conseguido una carrera y después haya carreras donde seas noveno, octavo, que también viene de la mano también del coche, ¿no? No ha ayudado, pero, o sea, hay un poco de inconsistencia ahí, ¿no? O sea, hay un momento de la temporada donde haces 2 poles, consigues una victoria, es la hostia, con perdón, y a la carrera siguiente, creo que después de esa secuencia, creo que se quedó en la Q2 o una cosa así, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿No? Son estas pequeñas cositas que si quiere dar el salto, tiene que solucionar, ¿no? Y por lo demás, pues es que sería un poco repetitivo de lo que ha sido la temporada. Verstappen, pues a su mundo. Estuvo muy guay la salida, ¿no? Aguantándole a Leclerc, la verdad. O sea, firmaría con las orejas que todos los intentos de adelantar y tal fueran así, sin tener que llegar al toque ni echar a gente fuera de la pista, sino uno intenta adelantar, el otro se defiende muy bien y mira, pues al final el que se ha defendido en este caso Verstappen, pues en otras circunstancias con otros pilotos seguramente Leclerc hubiera adelantado y hubiera liderado la carrera, pero era Verstappen y consiguió mantenerlo por detrás de él. Estuvo guay el arranque de la carrera. Y por más allá de esto, pues lo decía antes, la carrera de Tsunoda, que el tío estuvo bastante enchufado aquí en Abu Dhabi y Sí, sigue. además llevo una estrategia diferente de ir a una parada nada más, con lo Sí, cual estuvo ahí... bien. Lo adelantaron varios pilotos al final, pues el coche es el que es, el Alfa Tauri, a pesar de las mejoras de última hora. Pero bueno, o sea, se nota que Alfa Tauri, pues en la parte que el coche era una lata a principio de temporada y que esta última parte de la misma, pues sí que han traído mejoras y eso se ha llegado a notar, ¿no? Con el resultado que Mira, tuvo. nos descojaba o me descojonaba yo la semana pasada con lo de las mejoras de última hora, ¿no? Que trajeron aquí, pues mira,
Bueno, Le sirvió para hacer unos poquitos puntos. tampoco Y creo Ricciardo no llegó al 10º también No, no le faltó no mucho, creo vale. que fuera por las mejoras que Tsunoda ha quedado aquí octavo y ha clasificado sexto. Creo que fue, o sea, es porque se le da bien este circuito, porque no es la primera vez que ha rondado esas posiciones en este mismo circuito. Pero, oye, consistente y tal, octavo puesto, 4 puntos, que creo que es su mejor posición esta temporada. Conseguirla en la última carrera, pues está guay. Y tal, ¿no? Y qué más, poquito más. O sea, quizás los McLaren me los esperaba que estuvieran más en podium, más que quinto y sexto. Ahí vino de atrás Pérez y Russell también se supo imponer a los McLaren. Y quizás ahí sí que me llevé un poco una sorpresilla porque como acabó, o sea, la segunda mitad de McLaren me inventaba a pensar que iban a estar tocando podium. Alguno al menos, no sé, los dos. Piastri salía ahí arriba, tercero, ¿no? No le salía un poquito más atrás, pero verlos al final quinto y sexto, que está muy guay, ¿no? O sea, son 18 puntacos y tal, muy bien. Pero claro, es que ha habido alguna carrera donde los dos han estado en el podium e incluso alguna donde le han dado la lata a Verstappen. Pero aún así acaban muy bien. Si volviera a empezar la temporada con este coche, McLaren sería la segunda en el Mundial de Constructores. Sí, casi seguro. Yo reconozco que en lo que más me estuve fijando durante toda la carrera fue en lo que estaba haciendo Fernando. Me pareció que además creo que fue el piloto que más entretenido nos lo hizo pasar, en el sentido de que tuvo peleas durante todas las fases de la carrera. Primero con Tsunoda, después con Hamilton, después con Gasly, con Hamilton, con Carlos Sainz, con Tsunoda otra vez. Entonces, no sé, creo que fue la más entretenida en ese sentido. Más allá quizá de lo de Pérez, pero es que lo de Pérez, pues con el coche que lleva, es una remontada, claro, pero digamos que es como más facilita, ¿no? Es menos peleada, menos me adelantas y te adelanto. Lo que tuvo del break, o sea, eso no entendí bien exactamente qué es lo que hizo. ¿Vosotros os aclarasteis de Sí, que cuál es al la artimaña adelantarlo, que le hizo? sí, bueno, dice Hamilton que al adelantarle, pues frenó más de la cuenta para retenerlo y justo como venía una larga recta, pues acelera el Fernando y él se come la frenada inesperada y se distancia unos cuantos metros, ¿no? O sea, y decían que, o sea, es que luego comentaban que había como un precedente. ¿Y el precedente os lo sabéis? Yo es que no lo Sí, lo llegué comentó el propio a Fernando comprobar. después al acabar la carrera. No sé Sí, decirte pero o sea, es cuándo. que o sea, lo justo lo comentó en la rueda de prensa, pero no explicó exactamente si ya se lo habían hecho en Canadá, si se lo había hecho otra vez el A1 o se la devolvió o no sé. No, creo que No. fue a otra vez a Hamilton, creo. Ahora no. O sea, que él le hizo eso mismo a Hamilton. Creo recordar. Ahora no te sabría ¿Y decir. es algo legal? Bueno, legal. A ver, legal es porque pues no lo han sancionado, ¿no? Pero yo imagino que si fuera Hamilton estaría un poco también molesto, ¿no? Porque que te frenen ahí cuando no te esperas, pues no te mola. Es que yo estoy acostumbrado, o sea, sé de la maniobra de lo que es frenar antes de la zona de frenada, ¿no? Cuando estás. Y entonces que eso es muy peligroso porque obviamente si hay alguien que te quiere adelantar te puede comer. A ver, es que sí, es que como, o Pero sea, si es un break test, evidentemente eso es es que break sancionable. test fue exactamente las palabras que decía Ya, Hamilton pero en la radio del coche. es que para demostrar un break test es que es que Fernando lo hizo bien, joder, porque o sea, tendría que ver la telemetría para comparar una vuelta, ¿sabes? De muestra con la donde lo Ujú, hizo. Y claro, durante la carrera y todo esto, pues no, eso no se hace. Y es la palabra de Hamilton. Hay que decir, ujú. Pero bueno, obviamente que hubo una maniobra rara, ahí está porque lo reconocen los dos.
Sí, pero bueno, esto hay las pequeñas trampillas de también en recta hacer S's, que a Fernando le ha costado una sanción. Ujú. Son estas pequeñas cosillas que te diría de piloto experto y que a veces Hamilton, os acordaréis de la defensa en Hungría, que Hamilton se empecinó en querer adelantarlo de una manera y Fernando sabía Sí. no, tío, que de esta forma, o sea, tienes ritmo de sobra para adelantarme, pero si lo haces de esta forma, no, en la vida me adelantas, ¿no? Y hasta no fue que cambió, fue cuando ya consiguió adelantarlo. Pero también Hamilton es que a veces es un poco, me perdonaréis, pero un poco bobo, la verdad. O sea, Tuvo mala suerte después, porque la verdad es que llegó a adelantar a Stroll, perdón, Stroll, a Tsunoda, justo al final de la carrera. Lo que pasa es que nada más adelantarlo, se le fue un poco el coche y aprovechó de nuevo Tsunoda pues para devolverle el adelantamiento, con lo cual ya quedó por delante. No fue el gran premio de Hamilton para nada, ¿eh? no, o sea, acaba muy bien, o sea, acaba muy bien. En el campeonato acaba tercero, ¿no? Como os Sí. decía antes, con una diferencia con Russell muy importante, porque son más de 50 puntos, o sea, es un taco de puntos. Russell acaba el campeonato octavo y Hamilton tercero. Dices, ha habido una diferencia abismal, ¿no? Para que haya tal diferencia. Y tú, sin embargo, ves las carreras y dices, hostia, pues si Russell ha estado, o sea, no ha estado 15º, ¿no? Desde luego, pero bueno, entre pitos y Sí, también flautas. es de esas posiciones que dices, así a ojo, ostras, octavo Russell. Pero es que, por ejemplo, en la carrera de Las Vegas quedó bastante por delante de Hamilton, pero como le sumaron los 5 segundos, con los 5 segundos acababa detrás de Hamilton. O sea, una carrera donde Russell debería haber sumado como, no te sé decir, 10 puntos más que Hamilton, acaba consiguiendo, va con déficit negativo. Ujú. Y claro, al final también pifias que cometió Russell, cierta irregularidad en buena parte de la temporada, pues dan lugar a estos números que evidentemente salen de algún lado. Pero desde luego Hamilton, A ver, Mercedes, yo espero un Mercedes el próximo año ya sabiendo que el concepto este sin pontones no ha funcionado y con este zombie que han tenido esta temporada, que por cierto es la primera vez Zombie que no, Frankenstein, ¿no? sí, este zombie Frankenstein, sí, más bien Frankenstein. Es la primera vez que Mercedes no gana una carrera desde la época desde que Schumacher estaba en el equipo, creo. O sea, hace el taco de años que Mercedes llevaba ganando al menos una carrera. Yo espero que ya solucionado esto y sabiendo la dirección, el próximo año ver un Mercedes más competitivo. Ya os dije hace varios podcasts que yo el rival así que más confianza tengo para que al menos le plante algo serio a Red Bull es Mercedes. Espero, al menos. Después vamos a ver lo que acaba pasando, pero Aston Martin. sí, sí. Y Hamilton, desde que pasó lo de Verstappen en 2021, pues el coche tiene sus problemas, pero él ha tenido unos altibajos. Ha habido épocas que guay de recolectar podiums uno tras otro, pero ya son 2 años donde Hamilton no consigue victoria. Un tío que acumulaba, iba de 12 en 12 o en torno a eso. 2 años sin conseguir victorias. El tío que más victorias ha ganado en la historia del Fórmula 1. Ostras, ¿hay un pequeño bajón de Hamilton? Yo creo que sí, ¿no? El coche no le ayuda, ¿vale? Como antes, sobre todo, pero también él yo creo que ha bajado el nivel. Él ha bajado y después el resto de la parrilla también ha subido. La media de la parrilla ha subido. O sea, cuando estaba él con Bottas, pues tenía que a Vettel en Ferrari, a Raikkonen y para de contar. Es que ahora está Verstappen, que está por encima del resto, pero después está Pérez, Hamilton, Alonso, Leclerc, Norris, Sainz, Russell, Piastri. No, Así, ahora la parrilla
yo creo que es de las más potentes de los últimos años, o sea, pero además desde hace muchos años yo O creo que sea, no es que como teníamos no una tengas el parrilla día, tan... como no tengas el día, salvo Verstappen, o sea, cualquiera te... Es que hasta en coches malos tienes ahí a un Ricciardo, yo qué sé, Ocon y Gasly no es que sean unos fueras de serie, pero desde luego también han demostrado que pueden estar en el podio a poco que se tuerza la cosa, que se den las circunstancias. Tienes un tío como Albon que con Williams pues está ahí peleando, por ejemplo, en la clasificación. Yo qué sé, quitando 2 o 3 o 4 o 5 a lo mejor, el resto tienen un nivel muy, muy, muy alto. Y estos 4 o 5 a lo mejor en otras épocas pues no nos parecían tan malos. Que tampoco es que nos parezcan malos, o sea, entendámonos, ¿no? Lo que decimos siempre, si están ahí de malos no tienen nada, pero vaya. De hecho, yo creo que tenemos suerte del año que viene volver a tener a los mismos y ya lo que es una pena es que no hubiese, por ejemplo, algún recambio para que el año que viene entrase Lawson. Pero bueno, igual estamos ya también haciendo comentarios que tienen que ver más con el resumen de la temporada que con la carrera y deberíamos dejarlo Por del cierto, resumen para... ahora estaba mirando lo que dijo Alonso y era Canadá 2012 también con Hamilton, la otra ¿Y vez. quién fue el que frenó a destiempo? O sea, ¿otra vez Fernando o o fue que tú me No, lo hiciste, ahora te lo hago yo a ti? dice que pasó lo mismo que pasó aquí en Canadá. La historia, ahora viendo lo que decía Alonso, es que intentó que Hamilton lo adelantara para así que Fernando consiguiera el DRS, pero que al final pues se materializó de esta manera, ¿no? Y, O y, sea, no se trata de un break test, sino... y que según Fernando, que Hamilton vio eso y él también frenó, o sea, que no es bobo y dijo, me está dejando pasar para que pringue yo y él coge el DRS, pues también voy a frenar yo, o sea, pues que al final, que ni break test ni, hostia, es que esto es lo que hay, y tira millas. En fin, estas triquiñuelas del DRS y tal, pues las va a seguir habiendo, ¿no? Y al final es parte del juego, ¿no? De la carrera y la estrategia, ¿no? Pero bueno, como decía Juan, viendo un poco que nos íbamos a desviar hacia un análisis de temporada, por comentar cómo terminamos con esta carrera, cómo cerramos la clasificación, vamos a analizar tanto pilotos como constructores. En pilotos, Max Verstappen mantiene primera posición, obviamente, con 575 puntos. Segundo fue Checo Pérez con 285. Tercero, Hamilton con 234. Cuarto se ha mantenido Fernando Alonso con 206 puntos, los mismos que tiene el quinto, que es Charles Leclerc, pero aquí digamos que el palmarés de esta temporada lo tiene a su favor Fernando Alonso. Sexta posición ha sido Lando Norris con 205 puntos. El séptimo ha sido Carlos Sainz con 200. El octavo ha sido George Russell con 175. Aquí vemos la igualdad que ha habido entre estos pilotos. Por detrás de ellos ya viene Oscar Piastri, noveno, con 97 puntos. El décimo ha sido Lance Stroll con 74. Décimo primero Gasly con 62, que ha ganado su compañero de equipo, que es Esteban Ocon con 58 puntos, que ha sido décimo segundo. Décimo tercero Alexander Albon con 27 puntos. Décimo cuarto Yuki Tsunoda con 17. Décimo quinto Valtteri Bottas con 10 puntos. Décimo sexto Nico Hülkenberg con 9. Décimo séptimo Dani Ricciardo con 6. Los mismos que tiene Wang Yusu, que es décimo octavo. Décimo noveno es Kevin Magnussen con 3 puntitos. Y por detrás ya vienen, pues, cerrando clasificación, el vigésimo, que es Liam Lawson, que clasificó con 2 puntos. Y vigésimo primero Logan Sargent con 1 punto. Esta temporada no llegó a puntuar en sus ocasiones Nick de Vries, hasta 0 puntos. Y en cuanto al Mundial de Constructores, Red Bull, que tenía 860 puntos, sigue primero, obviamente. Segundo ha sido Mercedes con 409. Tercero Ferrari con 406. Aquí es donde ha habido el sorpaso.
Cuarto asilo McLaren con 302 puntos. Quinto Aston Martin con 280. Sexto Alpine con 120 puntos. Séptimo Williams con 28. Octavo Alfa Tauri con 25. Noveno Alfa Romeo con 16. Y en última posición está Haas con 12 puntos. Y esto en cuanto a pilotos y constructores. Y Juan, aquí tenemos que hacer un paréntesis, salirnos de lo que es la clasificación oficial de la Fórmula 1 para irnos a esa porra que has estado gestionando durante toda la temporada y que al final ha llegado ya a la conclusión y tenemos un campeón. Pues sí. Antes de nada, darles la enhorabuena a Toño Biciclo, a Manuel y a Tony, que fueron los mejores en Abu Dhabi, pero las cosas como son. Lo que tenía interés era que se trataba, como ya todos sabéis, de la última jornada y estaban las cosas en todo lo alto. O sea, había una pelea ahí entre los tres primeros que muy apretada, con lo cual esta carrera prácticamente iba a ser decisiva. Y hubo vuelco. Al final hubo vuelco y What the Fuck, que era el que iba primero justo la semana anterior, pues de primero pasa a tercero, el que estaba tercero pasa a primero y J. Fresu, que estaba segundo, pues mantiene ahí en lo que es la clasificación general. Alf, o sea, de los tres, Alf sacó 192 puntos, J. Fresu 194, pero bueno, no fue el suficiente. Bueno, lo estaba diciendo mal antes. Ya no me acuerdo cómo estaba la cosa la semana pasada, pero vamos, que hubo 2 puntos de diferencia entre ellos dos en esta carrera. Y eso también unido a los resultados que no se tienen en cuenta, o sea, sabéis, ¿no?, que los 2 peores resultados no se tienen en cuenta. El caso es que al final, Alf primero con 3.193 puntos. Han sido poquitos, los que han llegado a los 3.000. 3.193 puntos para Alf. J. Fresu 3.184, por cierto, que también es colega. ¿Sabéis que es de...? Estuve hablando con él por Telegram y es también gallego, de Santiago. Y tercero, What the Fuck, con 3.150 puntos. Cuarto ha quedado Lord, con 3.133. Quinto, Toño Biciclo, con 3.008. Apelando, sexto con 3.002, y luego ya séptimo Jan Bedel 2.957, octavo Ismael 2.941 y noveno Tony 2.912. En la regularidad, lo que es el Gran Premio de Abu Dhabi, Toño Biciclo exactamente igual, Toño Biciclo primero, Manuel segundo, Tony tercero, y en este caso el más regular de todos ha sido J. Fresu con 110 puntos. What the Fuck ha quedado segundo con 109, a un punto nada más. Mirad si ha estado apretado este tema. Y tercero Alf con 106. Cuarto Lord, quinto Apelando, sextos empatados Jan Bedel y Tudani, octavo Intro, noveno Toño Biciclo y décimo Manuel. Y bueno, ya también un poco por ver cómo habéis quedado los participantes del podcast, ¿no? O sea, entre nosotros, el pequeño grupeto nuestro, teniendo en cuenta también el staff extendido del podcast, incluyendo a los que estuvieron por aquí pero pues ya no graban. Digamos que el que ganó ha sido Jorge, seguido de ti, Dani, el tercero Emma, cuarto José Basso y el quinto Agustín. Y exactamente lo mismo en el caso de la regularidad. En estos puestos habéis quedado. Enhorabuena a todos, yo me lo he pasado muy bien. Parece que no, y cada vez que se rompía la tabla por alguna cosa, pues el mero hecho de arreglarla para mí ha sido un entretenimiento. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, sobre todo muchísimas gracias a los que habéis enviado algún comentario diciendo, oye, que esto está mal, no sé qué. Bueno, todo eso al principio, cuando aún no estaba la porra, los que participasteis en esa, digamos, porra en pruebas en beta, ¿no? Y enhorabuena sobre todo a Alfa, J. Fresu y a What the Fuck, que primero, segundo, tercero o variados en la regularidad han quedado campeones. Pues como se suele decir en estos casos, enhorabuena a los premiados, gracias a todos por haber participado
yo creo que, como dice Juan, ¿no? Nos lo hemos pasado todos muy bien ahí luchando por quién era el primero cada una de las semanas. Y desde luego yo te doy las gracias, Juan, por el trabajo que te has pegado, que ya te digo que, aunque no lo reconozcas, a ti lo de la programación te va. Es un Excel, es una hoja de cálculo, pero te haya picado el gusanillo, aunque no lo sepas. Yo desde el Y Visual Basic, macho, no llegué a aprender más cosas. O sea que bueno, pero aquí al final es pensar de la misma manera y aunque no es una programación al uso, eh, te ha gustado resolver esos problemas que te suponía el sacar toda esta información y no te has quedado con lo primero, sino que además has ido mejorando y añadiendo nuevas cosas y eso, que gracias por el trabajo que te has pegado y nada, el año que viene pues entiendo que seguiremos con esto, ¿no? yo por mí sí. Además habrá que depurar la hoja. Alguna mejora se le puede hacer. ¿Ves? Tienes alma de No, desarrollador. eso sí que lo reconozco, que lo que es las hojas de cálculo sí que son un pequeño vicio. Cuando te metes en ellas y empiezas a ver que puedes hacer cosas a mayores de sumar, restar, multiplicar y dividir. Yo he visto auténticos videojuegos hechos con hojas de Excel. Es increíble lo que se puede llegar a hacer con ellas. Ujú. Mucha virguería hay hecha por ahí. Bueno, y después de esto, no sé si queréis añadir alguna cosa más o vamos cerrando este capítulo por hoy. Bueno, yo diría de que, a ver, vamos a intentar grabar un resumen de la temporada y a ver si hay alguna sorpresilla. Perfecto. Pues nada, vamos cerrando entonces. Yo, como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí. Ya casi puedo decir una temporada más. Ya no solo un episodio, sino una temporada, esta 2023, que ha sido larga, que estamos prácticamente finalizando en diciembre. Y pues eso, agradeceros que sigáis ahí con nosotros. Que van 15, ¿eh? Van 15 ya. Sí, Que sí. os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto medios de redes sociales, formas de contacto, los episodios, la clasificación de la porra, toda la información que queráis del podcast y que de todas formas ahora mis compañeros os los van a recordar. Yo me despido, un saludo y hasta luego. Yo, como siempre, os recuerdo que nos encontráis en Twitter como @desdeboxes o, si no, también nos podéis encontrar en Mastodon como @desdeboxes, @mastodon.social y nada, si nos escuchamos en el resumen, pues nada, nos escuchamos en el resumen y si no, por si acaso, que no pase como el año pasado, que nos deseamos unas felices fiestas y buen comienzo de año. Por si acaso, aquí queda dicho. Yo, o sea, esto de estar felicitando ya las Navidades, como si viviésemos en una de esas ciudades donde ya están encendidas las luces, que ya son unas cuantas. No, a mí como yo soy de los que se empezaba la Navidad el día 22 con la lotería y hasta entonces no había nada. En fin, cómo han cambiado los tiempos. Ya me estoy enrollando como siempre. Nada, que, que si queréis enviar un email lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y que intentaremos eso, grabar. Además, José tiene que despedirse que hoy no ha podido grabar y bueno, lo intentaremos la semana que viene y ya digo, a ver si con alguna sorpresa. Venga, un abrazo a todos, gracias y nos vemos el año que viene, si es que no nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Esto de dejarme a mí para el final, al final alarga, el podcast. Ah, pero es la parte interesante. Sí, Si te vas a enrollar o no. no me sé callar.